vamos a hablar sobre la sarcopenia en el adulto mayor con nuestro rehabilitador ocupacional Israel Zúñiga esta mañana. Buenos días, querido, bienvenido. Muy buenos días. Hola, buenos días, por chicas. acá. Preguntamos al inicio sobre el tema de la mañana. Sarcopenia es algo que yo particularmente jamás había escuchado. ¿De qué se trata? Sí, es un término que de repente es poco conocido y ya que es un término que por general se asocia al adulto mayor. Entonces definámosles un poco al televidente para que se familiarice con el mismo. Sarco el término sarcopenia viene del griego que significa sarco, que quiere decir carne, y penia, escasez o carencia. Entonces si lo unimos, literalmente quiere decir escasez de carne, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cuando uno ve al paciente puede observar en él mismo? Hay que hacer una diferencia entre la sarcopenia y la caquexia. La caquexia por lo general se va a asociar al individuo que tiene una afección de tipo cáncer o una afección inmunológica, en donde la pérdida del músculo va más asociada a procesos enzimáticos que empiezan a degenerar el músculo, a diferencia de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la sarcopenia, que es un proceso degenerativo, en el cual se asocia al adulto mayor porque en la persona a medida que va envejeciendo o a medida que nos vamos haciendo viejos, y el término viejo no tiene nada malo, el término se hace peyorativo es con la connotación que uno le dé. Entonces, a medida que uno va envejeciendo, va perdiendo masa muscular, y es lo que a su vez va a traer como consecuencia que vayan viéndose alteraciones como lo que es la debilidad, la pérdida de la función del músculo, hablando de lo que es el músculo. ¿Y cuáles son la función del músculo? La función del músculo va a ser darle soporte, dar movimiento y ayudar con lo que es la función de los grupos o las extremidades o un segmento corporal para realizar un determinado movimiento. Israel, esto es lo que pasa de manera natural, si bien es cierto. Cuando ya uno cuenta con una enfermedad, esto es, o sea, se torna peor, más complicado, más avanzado. ¿Cuánto puede ser en tema de tiempo, pues, que empiece a uno sentirse que ya no está funcionando todo al 100%? Como te mencionaba, la sarcopenia es un proceso degenerativo asociado a la vejez. Okay. Entonces, a la medida que la persona se va haciendo adulta, los músculos pues van empezando a degenerarse. Vamos viendo que la persona, cuando uno la toca, porque la sarcopenia no necesariamente es aquel individuo que está delgadito o flaquito, es la pérdida del músculo. Puede haber una persona con algo de volumen, y no hablemos de gordura, algo de volumen, y que el músculo es menor en masa, o sea, ya no está fuerte, ya no vemos ese músculo. Por ahí vemos un comercial de un suplemento alimenticio que habla de que cuando uno envejece, las articulaciones se van haciendo más rígidas, de que los músculos van perdiendo fuerza, vitalidad. Pues eso es lo que es la sarcopenia, es un proceso degenerativo. Entonces, por lo general, como te decía, asociado a la vejez. También no tiene nada que ver con también lo vamos a ver en algunas enfermedades, como por ejemplo aquella persona que tenga dificultad para asimilar ciertos nutrientes. Entonces, ahí vamos a ver que ya que el músculo no se alimenta correctamente, entonces puede caer en una sarcopenia. También, como la sarcopenia va muy asociada a procesos degenerativos, a procesos del envejecimiento, hay otra enfermedad, otra comorbilidad, que es la osteoporosis, que va muy acompañada de la misma. Entonces, imagínate, tener a un paciente o un individuo con sarcopenia y que a su vez tenga osteoporosis, vamos a tener dos condiciones las cuales limitan lo que es el rendimiento, el funcionamiento, la independencia de las actividades de la vida diaria. Hablemos de enfermedades como la diabetes, por ejemplo. También podría... Claro, definitivamente que un paciente con diabetes es un paciente que la diabetes no tiene una edad, ¿no? Debemos desde niños hasta personas en edad productiva, reproductiva y productiva como nosotros. Entonces, y ancianos o adultos mayores. Entonces, la sarcopenia puede ir acompañándose porque, como te mencioné a Sara hace un momento, ahí hay un proceso en el cual no hay una asimilación correcta de los nutrientes, ¿no? Y en todo lo que involucra el proceso de lo que es la diabetes con respecto a la insulina, porque ahí lo que tenemos es un problema de insulina. Vamos a tener un problema en la asimilación de un nutriente o de nutrientes. Ahí la persona puede ir viéndose afectada con sarcopenia. Excelente, de verdad que sí, muy interesante. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer en nuestro día a día para, por ejemplo, nutrir nuestro cuerpo y evitar que este proceso natural se dé pues de una forma más intensa? Mira, la sarcopenia va a estar altamente incidida o va a incidir en ella dos factores muy importantes, que son la nutrición y el ejercicio o la actividad física.
Por eso un equipo rehabilitador juega un papel muy importante desde el médico fisiatra, terapeuta físico, terapeuta ocupacional, entrenadores deportivos. Todos vamos a jugar un papel muy importante porque tenemos aquel individuo que está empezando o padeciendo de un proceso de sarcopenia, entonces la nutrición debe ir muy bien dirigida para que él pueda asimilar lo que son las proteínas y todos esos nutrientes que van a estar nutriendo o alimentando el músculo. Pero eso no simplemente se queda allí, sino que también desde que la persona ya empieza a envejecer, y bueno, ¿cuándo es la edad que empiezo a envejecer? En las mujeres podríamos mencionar que cuando la mujer pierde la menopausia, ya es un proceso que hay cierta cantidad de hormonas que ya el cuerpo deja de producir. Entonces, el ejercicio físico lo puede ayudar a reemplazar, ayudar a mejorar. Claro que también hay que tomar sus medicamentos, sus hormonas, ¿no? Entonces, el ejercicio físico es sumamente indicado en los procesos de sarcopenia. ¿Y cuál ejercicio físico? Porque no es cualquiera, ni tampoco es poner al individuo, al paciente, a que realice una actividad física extenuante, sino que vamos a buscarle actividades físicas prescritas. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que evaluarte a ti, Marcela, yo tengo que evaluarte a ti, Sara, yo tendría que evaluar, por ejemplo, a cada uno de los camarógrafos de las personas, porque cada uno es independiente, cada uno, el nivel de tolerancia, el nivel de respuesta al esfuerzo físico es diferente. Entonces, en base a cada paciente se debe de hacer un plan personalizado de entrenamiento físico, de ejercicios funcionales, de simulación de las actividades, para que así se disminuye o se contrarreste las secuelas que va dejando la sarcopenia. Esto podría entrar como parte del tratamiento, o sea, en un Sí. momento dado, ¿sí? Sí, claro, esto es parte del Ok. tratamiento, la evaluación y luego entonces el prescribir un programa de ejercicio de entrenamiento para el paciente. Hay que tener muy en cuenta que la función primordial de todo equipo de rehabilitador va a ser el tratar de disminuir las secuelas, disminuir las deficiencias, maximizar o potenciar las habilidades residuales que tiene el individuo para que no llegue a un estado de dependencia. En el paciente con sarcopenia que va a tener una debilidad muscular, vamos a tener un individuo que puede ser más frágil y más vulnerable para caerse. Aquí hemos mencionado bastantes veces que aquel individuo adulto mayor que ya es que tiene un riesgo de caída es más propenso a sufrir de fracturas, a sufrir de fracturas que son incapacitantes y que llevan a encamamiento, como lo son una fractura de cadera, ¿no? Wow. Entonces, o incluso también a ese individuo que se cae, que no necesariamente llega a una fractura, pero que esto le trae como consecuencia miedo, pánico Claro. o hasta fobia al caminar, al andar solo, y eso le va mermando cada vez más en la posibilidad de ser independiente. Qué Entonces, interesante, porque la parte del ejercicio, por ejemplo, sí, juega un papel mega importante. Mire que al gimnasio al que asiste un amigo mío, hay un señor que tiene como 60 años, y este señor, o sea, tiene una musculatura en brazos y piernas dignos de un muchacho de 20 y tanto, y es una persona que se ha mantenido siempre haciendo ejercicio. Entonces sí, el ejercicio definitivamente puede generar un cambio, pero me gustaría saber hasta qué punto tendría que ser una persona que ya lo toma como un estilo de vida, que lo hace casi todo el tiempo, o también una persona, por ejemplo, que se toma 2-3 días a la semana para correr y caminar. es muy atinada tu pregunta. El paciente con sarcopenia o el individuo que vamos observando esta condición, se recomienda por lo menos unos 3 días, unas 3 veces a la semana. Entonces, como te mencioné hace un momento, hay que prescribir una rutina de ejercicio, hay que prescribir una secuencia de actividades en la cual lo primero es que el individuo mantenga sus arcos de movimiento. Aquí hemos mencionado que los arcos de movimiento es la capacidad que tiene el individuo para poder desplazar un segmento corporal a la mayor capacidad posible, es decir, subir los brazos, abrir los brazos, abrir y cerrar las manos, que la articulación o el segmento corporal se pueda desplazar al máximo. Mantener sus arcos de movilidad, eso es sumamente importante. Pasamos a la siguiente etapa de la actividad o del entrenamiento con el paciente con sarcopenia, que es muy encaminada a los ejercicios de resistencia. ¿Qué son los ejercicios de resistencia? Puede ser que el individuo agarre una liga y empiece a estirar la liga, o que agarre una pesita y la trate de sostener en
en el aire por un periodo de tiempo determinado. O simplemente que agarre y se pare frente a una pared y empuje la pared. Eso es un ejercicio de resistencia. Claro. Ejercicios de resistencia son aquel ejercicio en el cual el músculo va a realizar una contracción sostenida, porque precisamente en la sarcopenia lo que se va perdiendo es esa capacidad que tiene el músculo para contraerse y relajarse de tal manera que se pueda llevar a cabo un movimiento y que ese movimiento trae como consecuencia una actividad o la realización de una función. Entonces, el ejercicio prescrito es sumamente importante. Como tú mencionabas, aquel individuo que tú ves en el gimnasio, probablemente ese es su estilo de vida. Entonces, Sí. hace un rato te mencionaba que cuando uno va envejeciendo, uno tiene que tratar de instaurar un tipo de actividad. Lastimosamente, Como parte de nuestro estilo de como vida. parte de claro. nuestro estilo de vida. Hago en paréntesis, cuando dije lastimosamente, dije como parte de nuestro estilo de vida, eso no va a ir pegado, porque no vayan a pensar que no. Claro. Lastimosamente, no somos una sociedad que consumimos tanto la actividad física, y cuando la consumimos más por la parte estética y no por la parte de salud. Si tú te vas a un gimnasio y tú tomas a 10 personas y le preguntas que por qué están allí, la mayoría te van a responder, si te responden honestamente, que es para mejorar o para verse mejor. Pero si tú le preguntas cómo está su colesterol, su presión, sus niveles de glucosa, no tienen idea. Entonces, o te van a decir, es para mejorar mi salud. Ok, si es para mejorar su salud, ¿cómo está su ácido úrico, su glucosa? Y si te dice, y si no te sabe responder, entonces realmente él no está allí Por salud. por salud, él está allí por estética. Ahora no quiero que nadie me caiga encima. Entonces, pero es la una realidad realidad, es es la una realidad. realidad. Entonces, tenemos que cambiar nuestros estilos de vida por estilos de vida saludables, por realizar rutinas que traten de buscar el compensar las deficiencias y promuevan las habilidades. Entonces, como te mencionaba hace un rato, hay que realizar, a medida que uno va envejeciendo, algún tipo de rutina y tratar de instaurarla para la vida de uno. Totalmente, gracias Israel Zúñiga por estar con nosotros. Definitivamente yo pienso que quizás no tenemos ni siquiera que esperar hasta que el tiempo pase, sino más bien hacerlo ahora. Este es el momento, crear ese hábito por lo menos. ¿Algo más querías Sí, agregar, sí, Israel? les iba a robar un pequeño espacio Ok. muy rápido para recordar que este sábado, no es ningún anuncio, este sábado son las elecciones de la Asociación Nacional de Terapeutas Ocupacionales de Panamá, en donde, bueno, yo estoy corriendo en una de las nóminas por uno de los ¡Wow! cargos, así que me gustaría invitar a todos los terapeutas ocupacionales de encanta. Panamá que vayan y acudan a votar. Así sea que no voten por mi nómina, que espero que sí, pero para mí lo más importante y para todos en nuestra nómina es que salgamos y que ejerzamos nuestro derecho al voto para escoger a la próxima Junta Directiva de la Asociación Nacional de Terapeutas Ocupacionales de Panamá. Upa, felicidades, Interesante, Israel, qué felicidades, buenísimo. Israel, Aquí vamos a mira. agarrar y a comprometer a todo el equipo Tenemos ahí para votar líderes por aquí, ti. hombre. Buenísimo. Bueno, gracias por habernos acompañado esta mañana, Israel, como siempre, brindándonos buena información y en esta ocasión específicamente para el adulto mayor.